Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Llegamos un poco tarde hoy. Parece que la facultad tardó un poquito en abrir el aula, según me explicaron. Había algún problema con la apertura de otras aulas para exámenes del día de hoy. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, alegre. Bueno, a ver, vamos a trabajar hoy, vamos a continuar trabajando algunas de las temáticas que empezamos a ver en la clase del día de ayer. Primero, consulto fundamentalmente a ver si hemos tenido algunas dudas o algunas cuestiones que quedaran poco claras de mi parte y que fuera necesario explicitar de otra manera. ¿Alguna duda en particular? ¿Nada? ¿Está todo bien? Bueno, como mencionamos ayer por la tarde, dentro de la bibliografía que les sugiero, tengan en cuenta el Manual de Sucesiones de la doctora Herrera, pero también tengan muy en cuenta el derecho de las sucesiones de la doctora Lloveras, Faraoni y de la doctora Orlandi. Y yo les hice especial hincapié en revisar los contenidos del comentario, del código comentado de InfoJust, que tienen ustedes a disposición en forma gratuita en Internet. Fundamentalmente porque los comentarios a las normas del derecho de sucesiones son especialmente recomendables dentro de lo que es el comentario del Código Civil y Comercial, y ustedes lo tienen al alcance en forma directa y gratuita. ¿Sí? Entonces, no olviden normas, porque el derecho de las sucesiones, como explicábamos ayer, es un derecho especialmente técnico que tiene la necesidad de alguna manera, entroncar adecuadamente los principios fundamentales que el derecho de las familias en la actualidad reconoce, y a su vez ensamblarlos con todo lo que tiene que ver con el derecho patrimonial actual. Yo mencioné en la clase anterior que este Código Civil y Comercial de la Nación, como lo tenemos hoy día legislado, formula una serie de modificaciones en aspectos sucesorios que han tenido que ver con, obviamente, todo lo que es lo que representa la impronta del derecho constitucional y convencional en el derecho privado argentino, y sin perjuicio de esto, también es importante recordar que la reforma del Código Civil y Comercial del 2015 en aspectos sucesorios tomó esencialmente lo que fue el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial, o del Código Civil en su momento, del año 1998. ¿Sí? Nosotros mencionamos ayer que se mantiene la figura troncal del derecho de las sucesiones, que es el heredero universal. Esa persona que está llamada a continuar desde el aspecto subjetivo las relaciones patrimoniales del causante, que son transmisibles por causa de muerte. Nosotros ayer hicimos hincapié en varias oportunidades y ejemplificamos con algunos contenidos patrimoniales, algunos contenidos del patrimonio, bienes que están en el patrimonio y que a su vez no son objeto de transmisión hereditaria. Por eso la herencia tiene un contenido diverso del patrimonio, porque no todos los derechos son transmisibles por causa de muerte. La figura del heredero universal es una figura reconocida en nuestro derecho como continuación de la persona, y a pesar de las reformas habidas en el Código Civil original de Vélez, seguimos de alguna manera manteniendo esta cuestión de la sucesión en la persona. Incluso vamos a ver un poco más adelante en la clase que cuando se define en el Código Civil y Comercial
la ley aplicable al fenómeno de la transmisión hereditaria en los casos de sucesiones con elementos internacionales, vemos justamente que esta característica de nuestro derecho de reconocer puntualmente a la sucesión como una sucesión en la persona, a pesar de la limitación que hoy día se reconoce en cuanto a la responsabilidad de los herederos, justamente tiene una manifestación especial y puntual en cuanto a la ley aplicable y al derecho aplicable. Pero nosotros dijimos también que en nuestro actual sistema se reconoce la existencia del heredero de cuota, es decir, aquella persona llamada a partir de una disposición testamentaria a recibir una cuota parte, sin asignación de bienes, sino una cuota parte de la transmisión hereditaria. El heredero universal, por contraposición con el heredero de cuota, nosotros señalamos que tiene vocación hacia la universalidad de la transmisión hereditaria, vocación expansiva al todo del contenido, ¿sí? Y también señalamos, explicando desde la doctrina, con el apoyo de Zanoni, que esa vocación a la universalidad del heredero le viene porque su llamamiento es un llamamiento a continuar en la calidad subjetiva del causante y que genera que existan relaciones individuales de derecho, pero a partir de una relación universal totalizadora con esa universalidad jurídica que él recibe. Por el contrario, el heredero de cuota, reitero, es un heredero a quien se reconoce una porción de esa transmisión hereditaria. Dijimos también que el llamamiento del heredero universal puede venir por el llamado de la ley, es decir, por la vocación hereditaria legal de la cual se ocupa el Código Civil y Comercial. Al Estado le importa, le interesa y determina quiénes son las personas llamadas a recibir la transmisión hereditaria. Y entonces fija órdenes establecidos en la ley para lo que se llama la sucesión intestada o ab intestato. ¿Cuál es la sucesión o el llamamiento ab intestato o intestado? Aquel que se refiere frente a la inexistencia de testamento o cuando el testamento no agota el contenido de la transmisión hereditaria o cuando ese testamento es revocado por otro que no agota la transmisión hereditaria o cuando es declarado ineficaz, por ejemplo, por causal de nulidad. Entonces, llamamientos posibles, la ley o el testamento. Por supuesto, el testamento de acuerdo a las pautas que brinda el Código Civil y Comercial para que se entienda que hay un acto jurídico unilateral que reviste las calidades de testamento según el derecho argentino o según el derecho aplicable en materia internacional, como vamos a ver. Por contraposición, heredero de cuota únicamente se es a partir de la institución hereditaria en testamento. ¿Sí? Bien, suprime el Código Civil y Comercial el llamado legatario de cuota, una figura análoga, similar a la del heredero de cuota. Similar. Sin embargo, el legatario de cuota en el Código Civil anterior era un llamamiento especial a una porción de la transmisión hereditaria. Se suprime este legatario de cuota y se instituye la posibilidad del heredero de cuota. Dijimos y hablamos sobre las causales de indignidad y mencionamos que desaparece en el Código Civil y Comercial la desheredación. También mencionamos que se clarifican los efectos del paso del tiempo en cuanto a la aceptación y a la renuncia hereditaria. Y se consagra debidamente la aceptación de las personas incapaces, es decir, de las personas que acceden a la transmisión hereditaria ejerciendo su derecho a partir de un representante, sea este el supuesto de niños, niñas y adolescentes con un representante legal, o sea el caso de personas
con vulnerabilidades psíquicas, que deben aceptar la herencia a partir del ejercicio de sus derechos por intermedio de un representante designado en sentencia, siempre esa aceptación reúne la condición de ser una aceptación que no pone en juego su responsabilidad personal por las deudas del causante. Hagamos aquí una precisión, un detenimiento. Nosotros mencionamos que en los sistemas hereditarios en los cuales la sucesión se transmite en la persona, históricamente, ellas implicaban la posibilidad de la responsabilidad solidaria del heredero o la heredera por las deudas del causante al momento de su muerte. Esta amplificación de la responsabilidad del heredero por las deudas del causante, con la eventualidad de comprometer su propio patrimonio por las deudas del causante, era entonces, digamos, un efecto habitual en la transmisión hereditaria cuando el sistema legal admitía y tomaba partido por la sucesión en la persona. Ese principio que era aplicable en el sistema de Vélez sufrió modificaciones, dijimos nosotros, en la evolución legal del derecho argentino. Por ejemplo, con la ley 17711 y la aceptación beneficiaria como principio general y presumido por la ley. En el sistema actual, la aceptación siempre es una aceptación limitada en cuanto a la responsabilidad que puede generar para el heredero, pero es una responsabilidad limitada que eventualmente puede perderse en cuanto a la limitación en determinados supuestos establecidos por la ley, como son los supuestos de la aceptación forzosa sancionatoria por actos indebidos del heredero en relación a los bienes transmitidos por el causante. En el caso de la aceptación que realizan los representantes de las personas incapaces, dicha aceptación siempre es una aceptación limitada en cuanto a la responsabilidad que puede llegar a resultar para la persona con limitaciones en su capacidad de obrar. Dijimos también que el sistema actual regula la cesión de herencia. También es importante mencionar que dentro del cúmulo de acciones que se regulan en el derecho sucesorio, hay una acción que nosotros ya mencionamos que tiene que ver con la posibilidad de demandar para un heredero el ser reconocido por su calidad de heredero. La llamada petición de herencia. Esta petición de herencia, en la cual se discute justamente el carácter de heredero, puede ser planteada por aquella persona a quien otro heredero, que ya está en posesión de la herencia, le niega su calidad hereditaria. Un ejemplo muy vinculado al derecho de familias, que ya hemos visto y que ustedes van a ver aún con mayor detenimiento, es el ejemplo posible de aquel hijo o hija no reconocido o no reconocida por el causante o hijo póstumo que demanda por filiación y a su vez demanda el reconocimiento de su calidad como heredero. Si los herederos o las herederas del causante desconocen esta calidad del heredero, entonces él deberá llevar adelante la acción de petición de herencia para probar su calidad hereditaria. El Código Civil y Comercial actual definió con total precisión que esta acción se entabla contra aquel heredero o heredera que posee la herencia a título hereditario. No es posible su ejercicio frente al mero poseedor de la herencia. Muy bien, el Código Civil y Comercial también, por esta limitación de la responsabilidad surgida frente a las deudas del causante, trae también
el mantenimiento de la llamada separación de patrimonios, en la cual tienen preferencia los acreedores del causante frente a los bienes hereditarios por, digamos, tienen una preferencia estos acreedores del causante sobre el relicto hereditario en relación a los acreedores del heredero, ¿sí? Dijimos también que se organiza especialmente la intervención de los acreedores en cuanto a la apertura y al proceso sucesorio. Los acreedores, tanto del causante como del heredero, pueden intimar a que el heredero o la heredera ejerza la aceptación hereditaria y, por otra parte, ejerza la apertura del proceso sucesorio propiamente dicho. Es decir, frente a la inacción de los herederos, pueden los acreedores iniciar el proceso sucesorio. Muy bien, dijimos que se regula el estado de indivisión con una novedad importantísima que es el ejercicio de la administración extrajudicial y la posibilidad, también allí, esto es algo que no mencionamos ayer, del ejercicio de la autonomía de la voluntad de los herederos. Los herederos pueden organizar de qué manera administrar extrajudicialmente la herencia aún antes de producir la apertura del proceso sucesorio. A esto llamamos administración extrajudicial de la herencia. Período en el cual, deferida la sucesión porque se produce la muerte del causante, aún no se inició proceso sucesorio y los herederos pueden pactar cómo llevar adelante la administración sucesoria y otorgar mandatos de administración entre ellos. En este periodo de la administración extrajudicial, incluso los herederos podrían demandar a quien va a ser después el juez del sucesorio el dictado de medidas cautelares en protección de los bienes de la herencia, pero aún sin proceso sucesorio abierto desde el punto de vista procedimental. Recuerden ustedes que nosotros ayer mencionamos la necesidad de distinguir adecuadamente lo que se llama el momento de la apertura de la sucesión, que coincide con el momento de la muerte del causante, de el momento en el cual se produce la apertura del proceso sucesorio ante juez competente. En la indivisión, a la cual también regula el Código Civil y Comercial, ustedes saben que por término general o por principio general, Vélez era renuente a regular cuestiones de indivisiones, ¿verdad? Desalentando, a su parecer, la permanencia de las indivisiones. Pero bueno, más allá de la buena intención del legislador en cuanto a no mantener las situaciones de indivisión por tiempos prolongados, es común que las indivisiones hereditarias, así como vimos en su momento las indivisiones derivadas de la extinción del régimen económico del matrimonio, se extiendan por más tiempo del que en principio se puede prever. ¿Qué significa esto? Que conviene regular la indivisión. ¿Por qué? Porque las personas suelen mantener las situaciones de indivisión de bienes por tiempos prolongados y derivarse de ello necesidad de regulación de distintos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la forma de gestionar, con la forma de cumplir con las deudas frente a terceros, con las necesidades de el otorgamiento de actos o de resolver el uso de bienes inmiscuidos en esas indivisiones. Por eso, el Código Civil y Comercial regula sobre esas indivisiones. Y, como dijimos ayer, esto sí, las indivisiones forzosas aparecen reguladas directamente en materia de la indivisión hereditaria de manera distinta en cuanto se incorporan dentro del Código Civil y Comercial, pero con contenidos similares a lo que era la ley complementaria de 14.394 del Código Civil hoy derogada. Se han regulado oposiciones específicas a la partición
en función del cónyuge o de la cónyuge, que tienen que ver con el aseguramiento de la empresa familiar, tema que tratamos en la clase del día de ayer, y también con la protección de la vivienda hacia la cual el cónyuge haya contribuido en su formación, ¿verdad? Muy bien. Dentro de las principales reformas del Código Civil y Comercial en materia sucesoria, también mencionamos que había normas destinadas a regir el proceso sucesorio. Dentro de esas normas destinadas a regir el proceso sucesorio, el Código clarifica cuál es el objeto del proceso sucesorio y cuál es la competencia. A ver, objeto del proceso sucesorio es esencialmente la determinación subjetiva de quiénes son los herederos, las herederas y los legatarios que van a acceder al llamamiento, y a su vez la determinación de cuáles son los bienes y en qué condiciones, incluso cómo deberán ser valuados a partir del proceso sucesorio. El proceso sucesorio es un proceso efectivamente voluntario, es un proceso alitigioso en principio, es un proceso destinado a corroborar hacia quiénes se transmite y qué se transmite, y a determinar en él el quantum de esa transmisión, así como la determinación del pasivo. Hay una serie de conflictos posibles o de cuestiones que afectan al proceso sucesorio que no tramitarán en el mismo proceso en sí, sino que tramitarán como juicios conexos ante el mismo juez que tramita el proceso sucesorio, pero en juicios incidentales a él. Por ejemplo, nosotros mencionamos en el día de ayer las causales de indignidad. Dijimos que para efectivamente arribarse a la sanción de indignidad, se requiere de una sentencia que califique la conducta del heredero, a quien otro heredero demanda por indignidad. Ese proceso tendiente a obtener la sentencia de indignidad tramitará como un juicio incidental ante el mismo juez del proceso sucesorio, pero no en el mismo proceso sucesorio en sí. ¿Se comprende la diferencia en esto? Es importante destacarlo porque el proceso sucesorio no es, reitero, un proceso de conflicto, ¿sí? Es un proceso destinado a determinar si se trata de una sucesión intestada, la declaratoria de herederos, en la cual se reconoce la calidad de los herederos, si es un proceso intestado. Y a su vez, se contará en él con una determinación de bienes, habida a partir de inventario o a partir de las declaraciones juradas de bienes que realicen los herederos, y posteriormente actos de determinación, adjudicación y partición de los bienes. Pero no es, en principio, un proceso controversial. Las controversias que deban ventilarse en función de la exclusión de herederos, como puede ser la indignidad, en función de la acción de exclusión hereditaria conyugal, o en función del conflicto por la conformación del activo a transmitir, la inclusión o exclusión de bienes de la herencia, serán procesos conexos incidentales al proceso sucesorio. También dentro de las reformas, y para ya ir teniendo en cuenta ustedes para lo largo del dictado de la cátedra, tienen que reconocer que el Código Civil y Comercial actual legisla la institución de la investidura hereditaria, es decir, el reconocimiento de la calidad de herederos y herederas. Ese reconocimiento de la investidura de heredero y heredera, ¿qué se da? En el caso de la transmisión hereditaria deferida en favor de herederos y herederas legales, reconocidos en los órdenes sucesorios del Código, la investidura de pleno derecho se reconoce para descendientes, ascendiente y cónyuge.
¿Qué significa la investidura de pleno derecho? Que en función de la acreditación del título de Estado, de ser hijo, hija, padre, madre o cónyuge, título de Estado que se comprueba conforme ustedes lo estudiaron en el derecho de las familias, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio. Esa investidura se adquiere de pleno derecho de acuerdo a la norma actual. No es necesaria la intervención jurisdiccional para efectivamente adquirir la investidura de pleno derecho. ¿Cuándo la investidura debe ser conferida judicialmente? En el caso de los demás herederos legítimos. ¿Cuáles son los demás herederos legítimos que no sean cónyuge, descendientes, ascendientes? Los colaterales, ¿sí? El derecho argentino considera como órdenes sucesorios eventuales de una persona a los descendientes, a los ascendientes y a los cónyuges y colaterales. El colateral es un orden hereditario que requiere la investidura declarada judicialmente, que se obtiene en el caso de los colaterales con el auto de declaratoria de herederos. En el caso de los herederos testamentarios, los herederos y las herederas testamentarias obtienen el reconocimiento de la calidad de herederos con el llamado auto de aprobación de testamento dictado en el proceso respectivo. Bien, esta cuestión de la investidura de pleno derecho y de la investidura decretada o reconocida judicialmente, con esta forma de ser designado bajo este concepto de investidura, se reconoce como tal a partir de la reforma del año 2015. Esa misma reforma del año 2015 autorizó dentro del proceso sucesorio la sustitución de la declaración jurada de bienes o la sustitución del inventario de los bienes por la denuncia de bienes con voluntad unánime de los herederos y herederas, o eventualmente de los legatarios. ¿Qué significa esto? Que si bien el Código Civil y Comercial y los códigos de procedimiento legislan la realización de inventario, el inventario no va a ser necesario si existe acuerdo unánime respecto de la composición del activo y del pasivo hereditario en la denuncia de bienes que realicen los herederos y las herederas o los legatarios, ¿sí? Es importante también dentro de las reformas del Código de Fondo aparece la regulación de las atribuciones que tiene el administrador judicial cuando se designa administrador judicial de bienes en el proceso sucesorio y en cuanto al procedimiento de pagos de las deudas y de los legados, también el Código incorpora una alusión directa a una ley concursal en caso de insolvencia de la sucesión frente al pago de las deudas y los legados que afecten la transmisión. También se reguló la partición, advirtiendo las distintas formas que puede tener la partición, es decir, ese tiempo final de adjudicación de bienes a los herederos y herederas. Otra reforma que aparece en el procedimiento sucesorio es la situación de los casos de atribución preferente de bienes. Nosotros dijimos ayer que el derecho de las sucesiones es un derecho dependiente, dependiente de cómo se regule el derecho de las familias y también dependiente de las concepciones habidas sobre el derecho patrimonial en términos generales. Y mencionamos que existe hoy día una enorme variación de los criterios rígidos en cuanto a la comprensión o al entendimiento
de los aspectos patrimoniales en las relaciones de derecho. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, el criterio absolutamente patrimonialista de valores, de bienes, de contenido económico del Código de Vélez, hoy día los bienes refieren fundamentalmente a su función social y a su función familiar. Y en esta concepción del derecho patrimonial actual, el caso de las atribuciones preferentes que se reconocen en el Código Civil y Comercial, en justamente el título octavo de la partición, refleja esta situación. La atribución preferente también tiene conexión en el caso del artículo 2380 en cuanto a la atribución preferencial de establecimiento comercial, agrícola, industrial, tiene que ver con este principio de la conservación de la empresa familiar del cual hablamos ayer. Justamente permite la atribución preferencial de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, que un heredero o heredera requiera la atribución en su lote de partición, en su parte de partición, de una empresa que haya, un establecimiento que haya tenido, digamos, formación, quien pide la atribución preferencial, en la formación de esta y en la explotación. Podrá ser que eventualmente, si esta empresa, si esta unidad económica tiene un valor más grande que el lote que le hubiera correspondido en la atribución de bienes en la partición, quedará un saldo pendiente con un reconocimiento de crédito en favor de los demás coherederos. Esta atribución preferente, así como atribuciones preferentes de otros bienes legisladas en el artículo 2381, tienen que ver justamente con esta característica de tomar a los bienes en su significación social, de preponderantemente buscar el mantenimiento de las unidades económicas y de esta manera atribuir los bienes no solamente valorados en cuanto al aspecto económico de su valor, de su cuantía, sino también en relación a la función familiar y social que ellos cumplen. Dijimos también que se reinstaló, se volvió a traer dentro del proceso sucesorio a la licitación para la atribución de los bienes, para la partición de los bienes. La licitación era una institución que existía en el derecho procesal sucesorio hasta antes de la reforma del año 1968. Ahora bien, en el año 1968, la licitación se deroga del sistema del Código Civil y después de la reforma del año 2015 se instala nuevamente. Con la reforma del año 2015 se reinstala nuevamente. En el proceso sucesorio, en el proceso jurisdiccional sucesorio, ¿qué implica la licitación? Bueno, una vez que se han hecho, si ha sido necesario, avalúo de los bienes, o se le ha otorgado por parte de los herederos y herederas valor a los bienes inmiscuidos en la transmisión hereditaria, se permite que los herederos y las herederas ofrezcan un valor mayor a la tasación o a la evaluación habida en el proceso sucesorio para adjudicarse el bien que les interesa en particular. Es decir, una vez habidas las valuaciones, se permite que los herederos y las herederas soliciten la atribución de un bien, quizá con un valor mayor del que ha sido otorgado en la tasación a su hijuela hereditaria. Hijuela se le llama a la porción efectivamente ya de adjudicación de bienes a cada uno de los coherederos. Muy bien. La colación de donaciones, que es la imputación de los valores que los herederos y las herederas hayan recibido en vida, en particular los descendientes, en el Código Civil y Comercial recibe una serie de aclaraciones en cuanto a cómo debe ser ejercido
este derecho, deber de colación y cómo se contabilizan los valores al momento de la partición. Bien, más allá de estas cuestiones de reformas del Código de Procedimiento, perdón, del Código Civil y Comercial en cuanto al procedimiento, también es importante destacar que en materia de sucesión intestada, haciendo aplicación justamente de los principios tendientes a relacionar estrechamente los contenidos de la solidaridad familiar, del derecho de las familias con el derecho de las sucesiones, en el caso de las personas adoptadas con adopción simple, se los incorpora como parientes, descendientes, en los mismos términos que cualquier otro descendiente. Se eliminan las, digamos, diferencias que pudieran existir para el hijo adoptado simple y para el adoptado simple como descendiente en términos generales. Se borra la distinción para la adopción plena y simple en cuanto a la reserva para la sucesión de los ascendientes, ¿sí? Y las exclusiones dispuestas para los ascendientes en la adopción no van a operar si quedan bienes vacantes, si la herencia es reputada vacante. Hagamos aquí también un paréntesis explicativo. Una persona fallece con herederos o herederas legales o testamentarios o legatarios. Pero puede existir supuestos en los cuales una persona fallezca y no tenga herederos de los que llama el ordenamiento jurídico, herederos legales, legítimos, tampoco haya otorgado testamento o el testamento sea ineficaz y tampoco haya legatarios llamados a la transmisión hereditaria. En esos supuestos, la herencia podrá ser reputada vacante, es decir, una herencia en la cual no existe, subjetivamente hablando, persona que reciba esa transmisión. En esos supuestos se actualiza el dominio soberano del Estado sobre los bienes que carecen de dueño, como es el caso de la sucesión que se reputa y que se declara vacante. En esos supuestos, hoy día la adopción simple se torna eficaz en cuanto a la distinción de bienes que existía en la transmisión hereditaria hacia el adoptivo simple en el Código Civil anteriormente vigente. Muy bien. En cuanto a la calificación de bienes que se va a dar cuando una persona casada se casó y mantuvo el régimen de comunidad de bienes o optó por el régimen de comunidad de bienes durante el matrimonio, se mantiene la distinción en cuanto a los bienes propios y a los bienes gananciales cuando esa persona, cónyuge supérstite, concurre al llamamiento con los herederos descendientes. ¿Sí? Ustedes saben que por efecto de la muerte de una persona se produce la extinción del régimen económico matrimonial. Esa extinción del régimen económico matrimonial, si se trata del régimen de comunidad, produce entonces la extinción de la ganancialidad y se repartirán entre supérstite, cónyuge supérstite y descendientes, si existieren, los bienes propios, y de los bienes gananciales, el cónyuge supérstite retira su porción como comunero de esa comunidad y los gananciales del prefallecido son destinados a los descendientes. De eso se trata esta distinción entre bienes propios y bienes gananciales. Dijimos también que se suprime el llamado de la nuera viuda sin hijos. Se producen algunas modificaciones en cuanto a qué se entiende por matrimonio in extremis, es decir,
el matrimonio cuando se celebra y la persona fallece antes de los 30 días de haber sido celebrado, con la exclusión hereditaria que ello genera. Y también en cuanto a exclusión del cónyuge, se agrega la separación de hecho como causal de exclusión del cónyuge sin aditamento en cuanto a la motivación de esa separación de hecho. Y se regula también, especialmente en el Código Civil y Comercial, 3 normas que rigen la situación de la herencia vacante de la que hablamos hace un momento. Herencias vacantes cuyos procedimientos en general están legislados en los códigos de procedimiento civil y comercial de cada una de las provincias. Pero hay 3 normas que se vinculan con la herencia vacante. Bien, nosotros mencionamos en la clase anterior que la autonomía de la voluntad al momento de la muerte se ve hoy día reflejada con una posibilidad de mayor actuación en función de la disminución de las legítimas hereditarias que han sido disminuidas sustancialmente en el Código Civil y Comercial. Muy bien. Más allá de estas cuestiones vinculadas a las reformas de las legítimas, nos vamos a detener un poquito a trabajar hoy sobre las cuestiones de la ley aplicable en materia de transmisión hereditaria, ¿no? Y cuál es el sistema argentino vigente en cuanto a la ley que rige el derecho de las sucesiones. Y aquí nos vamos a trasladar a parte de las normas contenidas en el libro sexto del Código Civil y Comercial, estas disposiciones aplicables, ¿sí?, en forma común, tanto a los derechos personales como a los derechos reales, y en especial nos vamos a detener a considerar algunas de las normas de derecho internacional privado en lo que concierne a la transmisión hereditaria. Allí, en estas normas, vamos a analizar cuál es el derecho aplicable cuando se produce una sucesión por causa de muerte, ya sea que se defiere por muerte comprobada debidamente, de acuerdo a las normas específicas del Código Civil, o si se trata de una ausencia con presunción de fallecimiento, también contenida hoy día la regulación en el Código, en este Código de fondo. Entonces, la sucesión patrimonial por causa de muerte, dice el Código, se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Pero vamos a tener que tener en cuenta que esta legislación del 2644, nosotros la vamos a aplicar especialmente cuando se trata de sucesiones con elementos internacionales. ¿A qué referimos con estos elementos internacionales? Bueno, cuando al menos haya, respecto de algunos bienes inmuebles situados en el país, es decir, persona que eventualmente fallece en el extranjero, por ejemplo, y que tiene bienes en el territorio nacional. Entonces, ¿qué prioriza el 2644? El Código Civil y Comercial en esta materia se enrola en el llamado principio de la unidad y de la universalidad de la sucesión, ¿sí? Y esto se conecta directamente con esta concepción de la sucesión como fenómeno de transmisión de sucesión en la persona. ¿Qué quiero señalar con esto? Como los herederos son continuadores de la persona, del causante, todo el fenómeno de la transmisión hereditaria, en principio, debe quedar sujeto a una unidad de ley. Y por eso, esa universalidad del fenómeno de la transmisión hereditaria conlleva la aplicación de una ley única, ¿sí? Esa ley única, el derecho internacional privado contenido en el Código Civil y Comercial, se define por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Pero la norma establece una excepción fundamentalmente
¿Por qué? Porque a los inmuebles situados en el país se aplica la ley justamente de su situación, ¿sí? Mientras que los demás bienes, bueno, se van a regir por la ley del último domicilio del causante al tiempo del fallecimiento, ¿sí? Este artículo, entonces, 2644, nos define la ley, el derecho aplicable en los supuestos puntuales de sucesiones con elementos internacionales y obviamente que ese elemento nacional que corresponda a la Argentina sea, por ejemplo, el inmueble o los inmuebles que estén situados en el país. En cuanto a la jurisdicción aplicable en principio está dicha en el artículo 2643. Son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante, norma que se condice con el actual artículo 2336, que nos señala justamente este mismo criterio de definición de la jurisdicción. ¿Qué criterio? Bueno, efectivamente la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Pero la jurisdicción no se agota allí. ¿Por qué? Porque el 2643 nos señala que serán competentes los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de estos. Por ende, es posible la apertura de un proceso sucesorio en la República Argentina de una persona fallecida en el exterior cuando existen bienes en la República Argentina y la jurisdicción entonces aplicable es la de nuestro país. Bien, entonces, principio general del derecho sucesorio en materia de transmisión hereditaria con elementos internacionales, el principio de la unidad, con la excepción de la ley aplicable a la transmisión de dominio, justamente operada por la sucesión, hacia los inmuebles situados en el país. ¿Sí? Muy bien. La ley entonces del domicilio, a la cual hace referencia el 2644, perdón, 2644, ¿qué va a definir? Bueno, va a determinar quiénes son los herederos, el orden sucesorio, las legítimas si existieran, ¿sí?, en el derecho en el cual vamos a estar aplicando, la renuncia de la herencia, el inventario, el avalúo de los bienes, así como lo que pudieran ser las causales de desheredación si existieran en ese derecho o de indignidad. Y la parte final del artículo, dijimos, dispone cuál es la ley aplicable respecto a los bienes inmuebles situados en el país, ¿sí? Dentro de lo que es el derecho internacional privado, se menciona que esta disposición funciona como una norma internacionalmente imperativa, una norma de policía, que excluye al derecho extranjero al tratarse de una ley unilateral, la ley del lugar de ubicación de los bienes, ¿sí? En ese sentido, el Código ha mantenido el derecho judicial, la interpretación jurisprudencial mayoritaria, que priorizaba la solución que Vélez Arfiel mencionaba en la nota del artículo 3683. El principio entonces de la unidad en materia de ley aplicable. Simplemente para cotejar, digamos que en comparación, el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, en cuanto a las sucesiones, optaba por el principio de aplicación múltiple. ¿Por qué? De la división de la ley aplicable, de la multiplicidad de leyes aplicables. La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios al tiempo de la muerte de la persona en cuya sucesión se trata, rige la forma del testamento, pero no solamente esto. La misma ley de la situación, la ley de situación de los bienes, rige la capacidad del heredero legatario para suceder, la validez y efecto del testamento, los títulos y derechos hereditarios, la existencia y proporción de las legítimas, la existencia y monto de bienes disponibles, en suma, todo lo relativo a la sucesión, legítima o testamentaria. ¿Sí? Esto es como para ver
dos formas distintas de regular la situación en materia de derecho internacional privado. Como dijimos hace un momentito, en el sistema del Código Civil y Comercial actual, rige el principio de la unidad, salvo la situación de los bienes inmuebles situados en el país. Bienes inmuebles situados en el país, ¿sí? También se ha aplicado este criterio jurisprudencialmente para definir la transmisión de marcas registradas en el ámbito de nuestro país. ¿Por qué? Porque la registración justamente hace al derecho de las marcas en general y por ende se siguió este mismo criterio como aplicable frente a la necesidad de transmisión, la necesidad de organizar la transmisión hereditaria de marcas registradas en el ámbito nacional. Muy bien. ¿Cómo sigue legislando en materia de derecho internacional privado y sucesorio el código nuestro, vigente, el código de fondo? Bueno, ¿cómo se rige la forma del testamento? Aquí, en principio, la ley vigente al momento del otorgamiento del testamento en el ámbito de las normas nacionales rige justamente la forma testamentaria que se otorga. En el ámbito de lo que es el derecho internacional privado, el 2645 nos señala que el testamento que se otorga en el extranjero es válido aquí, en la República Argentina, si se encuentra según la forma exigida por la ley del lugar del otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar o por las formas legales argentinas. Es decir, el código en este aspecto es sumamente amplio en cuanto a las posibilidades que permite para la validez del testamento otorgado en el extranjero. Yo decía recién, en materia de forma testamentaria, el testamento en general se rige por la ley vigente al tiempo de testar. Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 2472. En el título 11, sucesión testamentaria, formas de los testamentos, disposiciones generales. Ley que rige la forma. La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. A ver, entonces, puede ocurrir que una persona haya testado antes del 1 de agosto del 2015, otorgando un testamento cerrado. Por dar un ejemplo de un testamento que hoy día ya no existe. Los testamentos, las formas ordinarias de testar existentes antes de la reforma del Código de Fondo eran el testamento por acto público, el testamento hológrafo y el testamento cerrado. La reforma del 1 de agosto del 2015 produce la derogación del testamento cerrado, que era muy poco usado. Muy bien. Si una persona hubiera otorgado en el derecho argentino testamento cerrado antes del 1 de agosto del 2015, este artículo 2472 nos dice que la ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. Con lo cual, ese testamento puede ser tenido en cuenta si fue otorgado antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, aunque el fallecimiento de su otorgante sea posterior a la entrada en vigencia de la nueva ley. ¿Estoy siendo clara en esto que explico? ¿Me podrían decir, por favor, si comprenden? Sí, sí, se entiende bien. Sí, ¿Se entiende? Bueno, hago este parangón para señalar, esto es vigente en una sucesión netamente nacional, artículo 2472, testamento otorgado en la República Argentina, ¿sí? Fíjense ustedes la amplitud de la norma contenida en relación al derecho internacional privado en materia sucesoria, artículo 2645. El testamento otorgado en el extranjero va a ser válido en la República, se va a tener como válido si está de acuerdo con las formas exigidas en la ley del lugar del otorgamiento,
En la ley del domicilio del señor que lo otorga o la señora que lo otorga, en el lugar de la residencia habitual, o aún si lo otorgó de acuerdo a la ley de la nacionalidad del testador al momento de testar. O, finalmente, si está de acuerdo con las formas legales argentinas. ¿Sí? Es una norma que tiende ampliamente a dar cabida a la manifestación de voluntad del testador si ha sido otorgado de conformidad con alguna de esas formas testamentarias. ¿Sí? Por eso podemos afirmar que la norma de derecho internacional privado es más flexible y respetuosa del pluralismo jurídico que surge de la existencia de estados en la comunidad internacional. Ha dicho esto en comentario a la norma, Marcelo Iñiguez, y combina conexiones para favorecer la validez de los testamentos en cuanto a su forma, ya que permite la forma testamentaria si responde a la forma exigida por la ley del lugar del otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia, aún de la nacionalidad, o por las formas legales argentinas. El testador está facultado alternativamente para elegir y expresar su voluntad de acuerdo con alguna de estas leyes. Se trata de conexiones alternativas que pueden utilizarse para el otorgamiento del testamento como para modificarlo o revocarlo. ¿Sí? Bien puede ser que una persona otorgue testamento en la Argentina, se traslade a vivir a Brasil, por ejemplo, y revoque el testamento otorgado en la Argentina con un nuevo testamento otorgado en Brasil, que será considerado válido dentro del derecho argentino si se produce de acuerdo a alguna de estas condiciones que nos marca la norma del derecho internacional privado. Muy bien. Ahora, ¿cuándo no serían admisibles un testamento otorgado en el extranjero? Bueno, si el testador fuera menor de edad al momento del acto. ¿Por qué? Porque la ley argentina nos marca una edad para testar específica. ¿Sí? Pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto. Norma contenida en el artículo 24 y 64. Tampoco sería aceptable, por los principios generales que rigen en materia sucesoria, un testamento mancomunado, es decir, un testamento que se otorga con, digamos, en forma conjunta. Saben ustedes que el testamento, o van a ir sabiendo, que el testamento es un acto unilateral, esencialmente revocable, ¿sí? Que depende de la voluntad y de la manifestación de voluntad unilateral del causante. El testamento mancomunado o conjunto está prohibido en el sistema de derecho argentino, artículo 2465. Tampoco será válido un testamento otorgado en el exterior si el otorgante tuviera privación de razón en el momento del otorgamiento o estuviera declarado incapaz, ¿sí? Y tampoco si hubiera sido extendido, redactado el testamento por error, por dolo o por violencia que se hubiera ejercido sobre la persona del testador. ¿Sí? Entonces, con toda la amplitud de la norma que vimos hace un momento, con toda la amplitud de la norma del 2645, aunque se respetaran las formas, no serían admitidos estos testamentos por imperio del orden público que hace a la norma específica de capacidad, la norma de prohibición de ser otorgado un testamento en forma conjunta, o la privación de razón o los vicios del consentimiento con los cuales hubiera sido otorgado el acto. Por supuesto que para todo esto hará falta la acción de nulidad testamentaria a partir de la invocación de un interés legítimo, ¿sí? A partir de la invocación de un interés legítimo. Muy bien. Otra norma que viene desde las normas del derecho internacional privado y que nos conduce a reconocer otra forma testamentaria. Dijimos, los testamentos admitidos en el derecho civil actual argentino, desde el punto de vista de las formas ordinarias de testar, son el testamento hológrafo, el testamento por acto público, el testamento marítimo que sigue existiendo y el testamento aeronáutico que también sigue existiendo. Pero también existe el testamento consular.
¿sí? El testamento consular es aquel que se otorga en forma escrita, por supuesto, hecho en un país extranjero, por un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante un ministro plenipotenciario del Gobierno de la República, un encargado de negocios, y 2 testigos domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de la legación o el consulado. La posibilidad del otorgamiento de testamento ante el cónsul o encargado de negocios es una de las facultades y de las atribuciones que reconoce el reglamento consular a estos funcionarios argentinos residiendo en el exterior en justamente estos ámbitos, ¿sí? Ya sea consulado o frente a un organismo de estas características. Este testamento consular, cuando haya sido otorgado, puede que no haya sido ante el jefe mismo de la legación, debe llevar al menos el visado del jefe de la legación en el extranjero. Este testamento, que puede ser otorgado en forma abierta o en forma cerrada, si es en forma abierta debe ser rubricado en cada una de sus páginas por el jefe o por el cónsul, y si no, en la cubierta. Y estas diligencias, si no existiera una legación argentina en el estado de que se trate, o un cónsul argentino, podrá ser llevada adelante también por un ministro cónsul de una nación amiga. Todos estos casos revisten la situación de posibilidad de auxilio internacional para una persona que requiere el otorgamiento de estos actos de última voluntad frente a la imposibilidad quizá de volver al territorio nacional para otorgar su manifestación de voluntad en debidos términos, ¿verdad? O en debidas condiciones. En todos estos casos, una vez que se completa el otorgamiento del testamento, deberá remitirse al juez del último domicilio del difunto en la República cuando efectivamente se produce la muerte de esta persona, para que lo haga protocolizando, ¿sí? Es decir, el testamento consular producido el fallecimiento de la persona debe ser remitido a la República Argentina y el juez deberá ordenar la protocolización de este testamento consular otorgado con estas características. Si llegara a ser que no se conoce el domicilio del testador en la República Argentina, entonces el testamento tiene que ser remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores y por él al Juez Nacional de Primera Instancia en la Ciudad Autónoma para su incorporación en los protocolos notariales que el mismo juez designe. La protocolización, en algo que es interesante que ustedes tengan presente, la protocolización implica el acto por el cual un testamento, en este caso es el testamento consular que estamos mencionando, pero lo mismo van a apreciar en el proceso testamentario cuando se trata de un proceso testamentario de testamento hológrafo, se ordena la protocolización del testamento. ¿Qué significa ordenar la protocolización del testamento? Que el testamento debe ser incorporado en la matriz notarial. Ustedes saben que los notarios tienen la posibilidad en sus registros de otorgar actos que constan en la matrícula de su protocolo. Esto tiene un enorme poder de conservación probatoria. Incorporar en el protocolo significa que la actuación notarial que se mantiene en los libros de actuación notarial se preserva en forma absoluta, ¿sí? Protocolizar implica
incorporar en los protocolos notariales, en los libros de actuación notarial, y preservar justamente de su destrucción, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que esta protocolización, a pesar de todos los avances informáticos y digitales que conocemos, aún al día de hoy se mantiene en soporte papel, que sigue y debe seguir normas estrictas en cuanto a su conservación, ¿sí? Entonces, protocolizar un testamento hológrafo implica volcarlo en la actuación notarial, ¿sí? Y evitar su destrucción, al igual que protocolizar justamente un testamento consular de estas características que venimos hablando. Bien, ¿cómo se rige la capacidad para otorgar el testamento y revocarlo? Bueno, se rige por el derecho del domicilio del testador al tiempo de la realización del acto, ¿sí? Fíjense ustedes que aquí se abre también, así como con las formas testamentarias, una distinción. ¿Por qué? Porque para otorgar el acto se debe analizar la capacidad al momento en que se realiza el acto en sí, al tiempo de la realización del acto. La capacidad se rige por la ley vigente del domicilio del testador al tiempo del acto. Desde el punto de vista territorial, entonces, ley vigente en el domicilio del testador. Desde el punto de vista temporal, al tiempo del acto. Mientras que la transmisión sucesoria se reglamenta por el derecho vigente al día del fallecimiento del causante. Por eso puede haber distintos derechos regulando capacidad y regulando sucesión, ¿sí? Bueno, esto es bien claro, ¿por qué? Porque la capacidad es un atributo de la persona en sí misma, independientemente de la transmisión sucesoria de la cual estemos hablando. Si nos vamos a las normas generales aplicables a supuestos de testamentos otorgados en la República, decíamos hoy, la forma testamentaria se rige por la ley vigente al momento del otorgamiento del testamento. Y fíjense ustedes, quiero ver la comparación exacta de las normas como para que tengamos bien en cuenta. Ley que rige la validez del testamento. El contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Fenómeno sucesorio. En cambio, dijimos hoy, la ley vigente al tiempo de testar rige la forma del testamento. Cuando otorgo el acto, tomo la ley vigente para justamente presidir la forma. La capacidad para el otorgamiento del testamento y para revocarlo, desde el punto de vista temporal, se rige también por la ley vigente al momento de la realización del acto. Sin embargo, la ley que rige la validez de este testamento, el contenido, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador, ¿sí? La posible afectación de derechos legitimarios, por ejemplo, se rige por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Bien. Normas sobre herencia vacante que aparece esta puntualmente en materia de derecho internacional privado. Fíjense ustedes, si el derecho aplicable a la sucesión, porque aplica un derecho extranjero, en el caso de la ausencia de herederos, no atribuye la sucesión al Estado en lugar de situación de los bienes relictos ubicados en la República Argentina pasan a ser propiedad del Estado argentino, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde estén situados. A ver, dijimos hoy,
que la herencia vacante se produce cuando no hay transmisión hereditaria en favor de herederos, porque no existen los herederos ni legales, ni testamentarios, ni tampoco hay legatarios a quienes se transmitan los bienes que quedan en función de la muerte de una persona. En esos supuestos, dijimos, rige la transmisión de la herencia vacante, que en función del dominio eminente del Estado, de la soberanía sobre los bienes sin dueño, otorga justamente los bienes liquidados al Estado. De acuerdo al lugar de ubicación, será el Estado provincial o municipal que los reciba. Ahora, si en una sucesión con elementos internacionales se aplica un derecho extranjero que no reconoce, en caso de vacancia, la sucesión al Estado del lugar de situación de los bienes, y esos bienes se encuentran en la República Argentina, entonces los bienes relictos ubicados en la Argentina pasan a ser propiedad del Estado argentino, de la ciudad autónoma o de la provincia, en función, reitero, de la vigencia del principio de soberanía del Estado sobre los bienes sin dueños, ¿sí? La norma comprende aquellos casos donde a falta de parientes para heredar o porque el testamento no es válido por algún vicio que contenga, se carezca de herederos de la sucesión. Debe tratarse, como dijimos, de una sucesión internacional, que se presenta cuando existe un patrimonio disperso en diferentes estados o deudores o herederos domiciliados en el extranjero. Además de tratarse de una sucesión internacional, que es el supuesto de aplicación de la norma, tiene que resultar aplicable el derecho extranjero y que la solución que brinda ese derecho extranjero no le atribuya la sucesión al Estado argentino. Esta es una norma tendiente fundamentalmente a preservar la garantía del derecho de soberanía del Estado sobre los bienes sin dueños en el territorio nacional. Muy bien. Algunas pautas sobre aplicación de la ley en el tiempo, que debemos recordar, aunque ya las hemos dicho, tenemos que recordarlas. La regla, dijimos, es que el derecho sucesorio intestado se rige por la ley vigente al momento de la muerte del causante, ¿sí? Las normas de naturaleza procesal son aplicables a los procedimientos en trámite, siempre que esta aplicación no implique agotar situaciones ya agotadas, ¿no? Esto es importante porque, dijimos, la ley del Código Civil y Comercial empieza a ser aplicable a partir del 1 de agosto del 2015 a los fallecimientos que ocurran a partir de su vigencia, salvo las de naturaleza procesal que pueden ser aplicables a los procedimientos en trámite ya a ese momento, o aún a las personas que hubieran fallecido con anterioridad al 1 de agosto, cuyos procedimientos sucesorios no hubieran sido iniciados por herederos, por legatarios o por acreedores. Finalmente, en la sucesión testamentaria, tenemos que reconocer estas normas de las cuales hemos venido hablando y que volvemos a marcar. Distinguimos dos situaciones. El contenido del testamento, la validez o la nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. ¿Sí? Artículo 2466, y esto es aplicable directamente a las transmisiones hereditarias testamentarias nacionales, netamente nacionales. Y por otro lado, la forma del testamento se rige por la ley vigente al momento de testar. ¿Sí? La ley vigente al momento de la confección del testamento es la que rige la forma. Por eso, la supresión del testamento cerrado y otras formas especiales por parte del Código Civil y Comercial no trae problema de derecho transitorio, porque esos testamentos son válidos según la ley vigente al momento de testar. Bien. En cuanto a ley vigente, algo más. Para quien fallece después de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, todas las reformas le son aplicables. ¿Sí? Todas las reformas. Todas las reformas que hemos ido viendo le son aplicables, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la persona unida convivencialmente o conviviente podrá invocar el derecho de habitación del 526, ¿verdad?
y toda la situación de derechos que hemos visto propias de la reforma les son aplicables, ¿sí? Todas las que hemos considerado. Se aplican inmediatamente las normas del Código nuevo a los juicios en trámite, aún a las personas fallecidas antes del 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Todas las normas procesales que hemos mencionado, incluso aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la atribución preferencial. ¿Sí? Bien. Si hay preguntas, respondo a las preguntas. Este PowerPoint lo voy a subir al campus. No lo transmito ahora en lo inmediato porque quiero agregarles justamente algunas comparaciones que hicimos en el desarrollo de la clase, pero que no están hechas en forma, digamos, comparativa en las filminas. Entonces, como quiero que quede un poco más explicativa algunas de las filminas que hemos trabajado hoy. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ha quedado comprendido? Yo les recomiendo que esta última parte de Derecho Internacional Privado la lean del código comentado de InfoUse, ¿sí? La lean de allí que la van a encontrar sumamente clara. Ahora quizá, como esta es una clase de las iniciales, todavía en Derecho de las Sucesiones, puede que todo esto parezca muy complejo, pero al ir avanzando en el desarrollo de la materia, se van a dar cuenta que son aplicaciones lógicas, comprensibles y partes de todo un sistema integral dentro del código. ¿Mm? ¿Hay preguntas para hacer por allí? Doctora, una consulta. Sí, cómo no. En el caso del conviviente, ¿tendría que probar, digamos, sería judicialmente o se equipara al cónyuge? No me quedó muy claro eso. A ver, nosotros mencionamos lo que estuvimos acá. A ver, ustedes saben que el cónyuge reviste la calidad de heredero de acuerdo al orden legal, ¿sí? Orden legal, que es donde aparece en las sucesiones intestadas. Ustedes van a ir al artículo 2433, que establece el orden hereditario de la sucesión del cónyuge, ¿sí? Muy bien. Esto quiere decir que cuando fallece una persona casada, su cónyuge tiene calidad de heredero, de acuerdo a la ley. No importa si tiene un sistema de régimen de comunidad o si tiene un régimen de separación. De todas formas, es heredero o heredera. La persona unida en unión convivencial, de acuerdo a las normas que trae legislados en el 509 y siguientes del Código actual, no tiene calidad de heredero de acuerdo a la ley. No hay un orden hereditario legal del unido convivencial o de la unida convivencial. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí. Bien. Una persona puede ser instituida como heredera o heredero siendo un unido convivencial, ¿sí? Encontrándose alguien en una unión convivencial, sea inscrito o no sea inscrito, no importa, puede ser instituido como heredero o heredera. Muy bien. Más allá de eso, el unido o la unida convivencial, a partir del fallecimiento de la persona con quien convive, puede tener atribución de vivienda de acuerdo a la norma del artículo 527. ¿Sí? 527, que es parte de las normas del derecho de las familias. Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. El conviviente superfluo que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar y que a la apertura de la sucesión no se encontrara en condominio con otras personas.
El derecho es inoponible a los acreedores, se extingue si el conviviente constituye una unión, todo lo demás. ¿Cómo se puede hacer valer ese derecho? Es un poco su pregunta. Sí, El sí. derecho se puede hacer valer porque se acuerda con los herederos, la atribución, se presenta en el sucesorio, el unido convivencial supérstite, plantea el ejercicio de su derecho y los demás se lo reconocen, ¿sí? Y se formula un convenio, puede ser, o puede ser que su petición, su pretensión sea rechazada por los herederos. Y entonces tendrá que definir el juez si hace lugar a la atribución de vivienda. Obviamente, si hay resistencia por parte de los herederos y las herederas, probablemente él o la unidad convivencial supérstite tenga que probar que estaba unida, que hacía ese tiempo que estaba unida con el conviviente, para hacer valer su derecho. ¿Se comprende? Sí, sí. Ahora ¿Sí? sí lo entendí mejor. Bueno, ahí lo Gracias. entendió bien, ¿no? Por favor. Fíjense ustedes que también el 526 reconoce, frente al cese de la unión convivencial, no, me equivoqué de número. Perdón, el 524 reconoce la compensación económica frente al cese de la unión convivencial. Doctrinariamente y jurisprudencialmente se ha reconocido como causal de cese de la unión convivencial también el fallecimiento, con lo cual el o la unida convivencial, cuyo unido o unida convivencial fallece, puede presentarse al sucesorio en su carácter de acreedora o acreedor de la compensación económica producida por el desequilibrio, o sea, debida por el desequilibrio que le produce el cese de la unión convivencial por el fallecimiento de quien era su compañero o compañera. Entonces, el unido o la unida convivencial podrán demandar el reconocimiento de ese derecho de compensación como un acreedor o acreedora más. ¿Sí? ¿Se comprende? Ahora, ¿cuáles son los unidos y las unidas convivenciales que podrán ejercer estos derechos? Aquellos cuyos unidos o unidas convivenciales fallezcan después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la unión convivencial fue reconocida como tal a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. Los fallecimientos producidos con anterioridad no brindan esa posibilidad porque el derecho que rige la transmisión hereditaria y la situación hereditaria es el derecho vigente al momento de la muerte del causante. Ven que esto también es lógica en aplicación. ¿Se comprende esto último que expliqué? Sí, muy claro, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Si no hay más preguntas. Hasta la próxima, doctora. Bueno, muchas Gracias, gracias. profe. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta pronto.